La presente propuesta de industrialización ha nacido desde hace muchos años atrás, principalmente por la necesidad de empoderar a la clase obrera, a la clase trabajadora, frente a los procesos anárquicos de la oligarquía. Entonces, para ello vamos a proponer la industrialización intensiva y acelerada del país. ¿De qué se trata esto? El primer punto es la inversión estatal. Se requiere principalmente que el gobierno progresista haga la inversión. ¿Para qué? Para 1000 puestos de trabajo. Puestos de trabajo. Inicialmente serían 1000 empleos, pero como se entenderá que es intensiva, tiene que haber turnos los 7 días de la semana. El turno A es muy importante en razón del proceso posterior, pero en 24 horas tienen que existir 3 turnos, de lunes a sábado, y sábados, domingos y al iniciar el día lunes de la siguiente semana tienen que haber otros 3 turnos. Si hay 1000 puestos de trabajo, en la semana laborarán 3000 operarios, y el fin de semana, sábado, domingo y al amanecer del lunes, operarán también otros 3000 operarios en diferentes turnos. Es evidente que los elementos constitutivos del trabajo tienen que contemplarse, que son maquinaria, materia prima, mano de obra y los agregados de infraestructura, que son la parte locativa, la parte de servicios públicos y todos aquellos integrados al funcionamiento exclusivamente de la empresa. Una vez establecidos estos elementos constitutivos del trabajo, es evidente que hay que proporcionar la inversión estatal, en razón de que es bastante grande, para tener 1000 puestos de trabajo y 6000 empleos directos, aparte de los empleos indirectos de producción, de transporte, en fin. Una vez se ha puesto en funcionamiento la empresa, el Estado también debe proveer los elementos para que subsista día tras día. Significa esto tener, primero que todo, prestaciones sociales, salarios y las demás apropiaciones propias para que la empresa continúe funcionando. El Estado, al hacer la inversión para proveer una empresa de 6000 empleos directos, necesariamente en una producción intensiva se tienen que establecer todos los turnos para que la maquinaria, la mano de obra y la materia prima no cesen un instante en su producción. Por tanto, se establecen los turnos A, B y C de lunes a sábado, y los turnos D, E y F de sábado en la tarde, domingo hasta el lunes al amanecer, para volver en la siguiente semana el turno A o el turno B o el turno C intercambiándose para que haya una rotación y descanso de los operarios. El turno A tiene una enorme importancia, ¿en razón de qué? De las definiciones que hay que hacer para este turno. Primero, este turno debe ser integrado por personas oriundas
de la región donde se ha establecido la empresa, exclusivamente. De tal manera que los demás turnos sí pueden ser de otras ciudades, departamentos, etc. Pero el turno A sí tiene que ser de la zona en donde se ha establecido la empresa. Una vez se ha pagado 3 veces la empresa, con su funcionamiento, con sus ventas, con la rotación de la materia prima, del capital, y que todo, absolutamente todo esté funcionando, una vez se haya pagado 3 veces el capital invertido, el Estado entregará la propiedad de la empresa al turno A. Muy importante, en razón de que 2 veces físicas se habrá pagado la infraestructura. ¿Qué significa esto? Que esta empresa original va a proveer 2 empresas más físicamente y una tercera vez para hacer la devolución de la inversión al Estado. Pero esa devolución tiene que ser sin ninguna clase de interés. La importancia del turno A radica en ¿qué? En el arraigo que tenga dentro de la región en la cual se estableció la empresa. Y el día en que se entregue esa propiedad de la empresa a los trabajadores del turno A, ese día debe ser declarado fiesta nacional y debe ser entregada a esa empresa por el presidente de la República, un presidente progresista. Las otras 2 empresas que se han levantado físicamente, seguirán funcionando y tendrán el mismo desempeño. Una vez que cada una se pague 3 veces, volverá la inversión al Estado y continuará el ciclo de producción de las otras empresas como corresponde a un proceso continuado, intensivo de industrialización del país. El siguiente proceso no puede estar con deficiencia o ausencias del Estado, porque las otras 2 empresas necesitan el esfuerzo estatal para pagar los salarios y prestaciones de los trabajadores de las otras empresas, de las otras 2 empresas, de tal manera que la inversión estatal continúa fortaleciendo y sosteniendo esas otras 2 empresas, mientras cada una de ellas vuelve a pagarse las otras 3 veces, 2 físicamente y una devolviendo el dinero personal operativo o de planta, la que va a producir, la que va a fabricar. Es evidente que si la empresa se politiza, si empieza cada representante, cada senador, etcétera, a enviar hojas de vida, pues se va a politizar la empresa y se va a corromper. Entonces es necesario que dentro de las facultades que provea el Ejecutivo se disponga de un filtro. Dentro del filtro mencionado es evidente que tienen que integrarse
los académicos, específicamente de las universidades mejor ranqueadas de Colombia a nivel mundial. Entre ellas, pueden haber muchas. Está la Universidad Nacional, la Universidad de los Andes, Universidad de Antioquia, etcétera. Pueden incluirse más universidades. Es más, a nivel local se tendría, por ejemplo, Universidad Distrital, en Santander, la Universidad Industrial de Santander, etcétera. El objetivo de este filtro es muy importante: impedir que personas de operación, de fabricación, que no sepan realmente la labor que van a desempeñar, puedan integrarse a esos 1000 operarios, para evitar precisamente la corrupción. El objetivo específico de este filtro de selección, que debe ser impersonal, debe ser frío, calculado, porque no puede fracasar ninguna empresa de las que constituye el Estado. No puede fracasar. Entonces, el objetivo principal de este filtro de selección es ese: evitar la corrupción. Que los senadores, que los políticos, que los congresistas pueden enviar hojas de vida, sí, pero siempre y cuando pasen todas las pruebas que sean específicas a la labor que van a desarrollar. Un ejemplo simple, rápido, puede ser una empresa de confecciones, en donde se elaboren camisas, pantalones, blue jeans, cualquier elemento, ¿sí? Entonces, esa previa selección del personal va a ser sencillamente ejecutada, si es a nivel de Bogotá, por la Universidad Nacional o por la Universidad Distrital. ¿En razón de qué? En razón de que todas las personas tienen que aplicar al proceso de producción, y aparte de eso, a la entrevista personal. Los operarios que resulten elegidos van a ser colocados primero en el turno A y luego en los demás turnos de diferentes departamentos, diferentes ciudades, pero todos deben integrar esos 6000 empleos directos. Ojo, atención, que es diferente tener 1000 puestos de trabajo a tener 6000 empleos. En un segundo ejemplo vamos a tener, por ejemplo, bebidas. 1000 puestos de trabajo para una cervecera o para una empresa de gaseosas. Es bueno colocar una competencia de carácter popular a las grandes empresas que hoy detentan casi que un monopolio de las empresas cerveceras, de las empresas de gaseosas, en la consecuencia de que todo el mundo va a querer lo nuestro. Como un quinto elemento, vamos a mirar el impacto en la población colombiana. Es algo brevísimo. Supongamos que en la empresa de confecciones, los operarios, teniendo conciencia de que esa empresa les va a pertenecer, con absoluta seguridad, ninguno de esos operarios se va a robar ni un solo hilo. Ese es el primer impacto. Esa absoluta honradez también está íntimamente relacionada con el compromiso de producción, y es muy importante porque los operarios se van a apropiar resueltamente de lo que va a pertenecerles, y en ese sentido toda la población va a ir en favor de ellos. Un segundo punto es la publicidad masiva del proyecto. Todo el pueblo colombiano tiene que conocer y tener absoluta conciencia del proyecto que se va a ejecutar. Y es tan importante esto, la publicidad masiva, que genera el tercer punto. Con este compromiso de la publicidad masiva, que incluye ministerios, la población colombiana va a tender a comprar lo que se produce en el país, lo que nosotros mismos estamos produciendo, desplazando absolutamente
todos los elementos que llegan importados al país, en la conciencia de que nosotros tenemos que competir, no solamente en producción, sino en calidad, con todo lo que llega. Por ejemplo, si llegan camisetas de la China, si llegan camisetas de Estados Unidos, si llegan camisetas, nosotros debemos estar en capacidad de producir con calidad y sobre todo en la cantidad que necesita el mercado colombiano a nivel interno. Nuestros mercados a nivel nacional tienen que ser totalmente abastecidos por estas empresas nuestras. De lo contrario, pues le dejamos un pequeño margen a los productos extranjeros. Pero la conciencia en que está, precisamente en que en cada compra que nosotros hagamos de lo extranjero, significará que estamos dando trabajo a los obreros, a los operarios, a los trabajadores de otro país, cuando nosotros estamos necesitados de esos empleos. Otros aspectos de los impactos en la población colombiana y específicamente en los trabajadores de estas empresas forjadas por el Estado, por gobiernos progresistas, son las prestaciones sociales. Aquí vamos a tener un aumento de la cotización pensional. Se va a reactivar. Este programa pensional tiene que venir a incrementar a que todos, absolutamente todos los colombianos, trabajadores y no trabajadores, y las empresas y las personas en enorme vulnerabilidad puedan recibir una aparte de esta producción, una pequeña partícula para cada uno de esos ancianos que no tienen cómo vivir, para esas personas que solamente comen una vez al día. Y aparte de eso, los salarios al principio dentro de esa empresa estatal pues no van a ser tan altos. Supóngase que vamos a tener el salario mínimo, pero cuando ellos paguen 3 veces su empresa, 2 veces físicamente, una al Estado en dinero, pues ellos mismos se van a proveer de sus propias ganancias el aumento salarial que ellos requieran. Se debe entender perfectamente que las empresas tienen que tener personal directivo y personal de ingeniería, y que se debe contemplar para ellos un salario adecuado. Pero como se debe entender también, absolutamente todas las propuestas tienen restricciones, y esta es muy importante. Ni el personal directivo ni el personal de ingeniería pueden llegar a ser propietarios de la empresa conformada por el Estado. ¿En razón de qué? De que el personal directivo o el personal de ingeniería tienen la capacidad absoluta y total de formar sus propias empresas. En cambio, los operarios no la tienen. Los operarios solamente pueden vivir del trabajo generado por la transformación de la materia prima con la maquinaria con sus manos. Sin embargo, no podemos desaprovechar este personal directivo y de ingeniería. A ellos tenemos que proveerles un salario adecuado, atractivo. Por ejemplo, me atrevería a decir que un salario para un ingeniero no puede ser mínimo más abajo de 2 salarios mínimos o para personal directivo más de 5 salarios. Un rango adecuado sería entre 2 y 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Si este punto anterior que se acaba de contemplar no es observado, necesariamente entonces volvemos a lo mismo, que los oligarcas siguen siendo oligarcas y el pueblo sigue siendo miserable, desarrapado y sin ninguna oportunidad de ser propietario de una empresa. 1. Aquí en este 6.º punto estamos
contemplando la interrelación ministerial con el proyecto. El primero de ellos es el Ministerio de Hacienda, que haga las apropiaciones necesarias, por lo menos para el primer prospecto. El segundo ministerio involucrado es el del Trabajo, y que a su vez tiene una total interrelación con el Ministerio de Educación a través de las universidades por el proceso de selección. Y sobre todo, para que los operarios que quieran seguir estudiando, se les ajuste sus horarios para que tengan la oportunidad de graduarse como ingenieros, y cuando la empresa sea de ellos, ellos mismos puedan dirigir la empresa. El otro ministerio es el de la tecnología de la información y las comunicaciones. El pueblo colombiano tiene que ser suficientemente informado del proyecto, las características, las consecuencias y sobre todo la concientización de que primero está lo nuestro, lo que nosotros producimos, a lo que llega del extranjero. Aparte de eso, nosotros debemos contemplar algo muy importante. Las embajadas no son solamente puestos burocráticos, no, ellos deben cumplir una función de relaciones comerciales, de promocionar nuestros productos, así sean agrícolas, sean de confecciones, sean de cervezas, para que los coloquemos en el extranjero. Esto sería una especie de ventaja, porque nosotros al recibir monedas extranjeras a cambio de nuestros productos, vamos a incrementar las ganancias. Y sobre todo, se requiere la voluntad de un presidente que sea un presidente progresista. Un séptimo elemento para la construcción de este proyecto, y es que necesariamente ese presidente progresista del cual estábamos hablando anteriormente tiene que juntarse con el Congreso para hacer las reformas jurídicas necesarias para que el proyecto tenga fluidez, sea funcional en su desarrollo. Para ello, parecería que todas las fuerzas progresistas de este país sean unidos. Y entonces, al unirse, esta es la gran oportunidad de que nosotros como pueblo podamos empoderarnos de la industria nacional, de la producción, de nuestros propios mercados, y de tal manera que si no es ahora, ya no lo será nunca, porque absolutamente todo está construido políticamente para que los proyectos progresistas se lleven a cabo en esta oportunidad. Indudablemente que esta propuesta no solamente es para Colombia, sino para cualquier país del planeta. Estamos dentro del capitalismo, pero es un capitalismo salvaje, un capitalismo discriminatorio, es un capitalismo de enormes desigualdades, y la presente propuesta es precisamente para reducir esas desigualdades económicas y sociales entre oligarquía, entre potentados, entre terratenientes y pueblo, ya sea campesino, ya sea el operario rural, sea el operario industrial a nivel citadino. Entonces, en el impacto latinoamericano se deben tener en cuenta que no solamente en Colombia se puede proveer e implementar esta propuesta. Todos los países de Sudamérica, si llegaran a un caso, podrían aplicar esta propuesta, y dentro del capitalismo habría un punto de inflexión, un punto de quiebre entre el capitalismo salvaje del neoliberalismo y el capitalismo social implementado por el Estado. Pero hago una invitación fervorosa a las juventudes
que han decidido cambiar la historia de este país, a que rodeen esta propuesta y que la pongan en práctica, cualquiera de ellos que llegue a tener la autoridad máxima de esta nación en el Ejecutivo. Definitivamente el impacto que se busca a nivel de Bogotá podría desarrollarse de la siguiente manera. Actualmente, porque aún no se ha aprobado definitivamente el POT de Bogotá que presentó la actual alcaldesa, teniendo 20 localidades y 6.000 empleos, si se produjera una construcción por localidad de empresa, serían 20 empresas. Por 6.000 empleos serían 120.000 empleos directos, aparte de todos los indirectos que conllevan, por ejemplo, alimentación, transporte, servicios y todo lo que conlleva un andamiaje social para que estas empresas funcionen. Por lo tanto, yo aspiro a que tengan muy en cuenta esta propuesta. Los autores no consideramos ningún cambio en lo que se refiere a la entrega de la propiedad privada de esas empresas a los trabajadores. Es necesario que se le entregue a los trabajadores la propiedad de estas empresas. De lo contrario, esta propuesta no tendría sentido ni base para desarrollarse. Veámoslo entonces mediante diapositivas, mediante un criterio gráfico para que se desarrolle